Sabiduría de pie, escuchemos el Santo Evangelio. Paz a todos y a tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. En aquel tiempo Jesús subió a la barca, pasó a la orilla y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí mismos: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al mismo tiempo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente quedó admirada y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. El Evangelio de Mateo es el único texto del Nuevo Testamento que no está escrito en griego. Un griego mal hablado, que fue el griego que se difundió por todo el Mediterráneo después de la persecución de los seleucidas, más o menos 180 o 200 años antes de Cristo. La mayoría del pueblo de Israel salió de su territorio y empiezan a vivir alrededor del mar Mediterráneo, siendo una gran población la que se radica en Alejandría. El idioma que hablaban era un griego mal hablado. Aquí lo llaman koiné. Si lo vamos a pronunciar verdaderamente en griego diríamos kiní. Pero bueno. Y en ese idioma se hizo la traducción de los textos de la Tanakh, que es la Biblia judía, sus 39 libros, y de todo lo que en ese momento se consideraba inspirado. Pero la primera versión de la Biblia se escrita en koiné, en ese griego que se hablaba en el siglo I, en el siglo II, alrededor del Mediterráneo. El único texto de los 27 del Nuevo Testamento que no está en griego, no está en koiné, es el Evangelio de Mateo, porque estaba destinado a los judíos que habían conocido a Jesús. El cristianismo surge de dos grandes grupos: judíos conversos y los extranjeros conversos. Los paganos es el término exacto, que se convirtieron. Entonces, este texto es para los judíos. Este texto se compone y está escrito en arameo, que es el idioma que hablaban los judíos en la época de Jesús. Un dialecto bastante complejo, hay 7 formas arameicas. Por ejemplo, no tiene vocales, se escriben solo las consonantes. Entonces 3 o 4 letras pueden tener infinidad de significados. Es bastante complejo. En esa lengua escrito inicialmente el Evangelio de Mateo. Lo divide en 5 grandes bloques temáticos, 5 grandes discursos, siendo el más importante el primero, que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, se llama el Sermón de la Montaña. Los teólogos lo llaman el discurso programático del reino,
porque es el programa, así como el político expone su programa, es el programa de lo que debe ser el reino de Dios en medio de los hombres. Este forma parte del segundo discurso, el discurso del llano. Y forma específicamente el Evangelio parte de 10 milagros que Mateo expone para llevar al convencimiento de que Jesús es el Mesías que espera el pueblo de Israel. Entonces, en ese contexto se da el Evangelio de este día. Este Evangelio está en los 3 Evangelios sinópticos. O sea, lo trae Mateo, pero también Marcos y Lucas, siendo la versión más breve la que hemos leído hoy, la de Mateo. ¿Y de qué va a hablar básicamente? Va a recordar un elemento fundamental, y es que la salud y la integridad del ser humano empieza por su dimensión espiritual. Hoy al hablar de salud en medicina, hablamos muy frecuentemente de las afecciones de tipo psicosomático y cómo una afección o un trastorno de la conducta en un ser humano puede llegar a producir una cantidad de manifestaciones físicas, de somatizaciones. Pues lo que va a empezar a decir es eso, va a empezar a decir que el elemento fundamental para la armonía, para el equilibrio, para la buena salud de las personas es un interior sano. Por eso cuando le llevan a este paralítico, Jesús lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Le da una sanación interior, una sanación espiritual que luego va a dar paso a la sanación física. Entonces, la primera condición. Ante esa exclamación, los fariseos, o sea, los maestros de la ley, la gente buena de la época, ven eso una expresión blasfema, y con todo el ímpetu del caso lo expresan, sino con palabras gritando, y lo exteriorizan en sus acciones. Jesús les dice: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Y la expresión que sigue es típica de Mateo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Entonces voy a utilizar un término que es propio de la profecía de Daniel. Un término que tiene mucho significado y mucha profundidad en la vida de la fe. El Hijo del Hombre. En la cual se concreta quién es. Si eso se hubiera escrito en otro texto, para un pagano eso del Hijo del Hombre no decía absolutamente nada. Para el judío sí. Y hace énfasis en la autoridad. Es tan clara la autoridad que Jesús tiene sobre la vida y sobre la muerte, que es capaz de regalarle la sanación. Ese es como el centro de la predicación de hoy. Pero vamos a resaltar para nosotros 3 elementos fundamentales. En primer lugar, retomamos el hecho de que la razón de ser de nuestra fe es una transformación interior. A nosotros nos pasa como aquella acción que hizo que Jesús llorara en su última ida a Jerusalén. Cuando sabía que llegaba al final, que lo iban a crucificar, Jesús llega a Jericó, ve a Jerusalén y llora sobre una piedra diciendo: ese pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nuestros cristianos viven de esa manera? ¿Para cuántos la fe es simple y llanamente un subterfugio, una forma de expresión mágica? Si rezo, me va bien. Yo no estudié, pero si rezo, gano el examen. Y capacidades de ese tipo. De ahí nace una teología absurda, que es la teología del trueque, que solo se emplea con Dios. Una persona, por básica que sea, nadie es capaz de proponerle que le dé esta casa por 200,000 pesos.
al Señor sí. Señor, regálame esta casa y te mando a hacer una misa de 10.000. Sin ningún problema. Señor, si me haces tal favor, yo me voy a pie y me subo a la montaña. Cosas que no aprovechan para nada. Entonces la relación con Dios se ve una relación absurda, con un personaje absurdo a que se le hacen propuestas tontas. Y eso es totalmente contrario a lo que es la fe. La fe es un proceso de transformación interior. Decimos que la fe es un proceso de transformación ontológico. Es un ser que día a día se hace más y mejor persona. Más persona porque se conoce más a sí mismo. Y recordemos que en el frontispicio del templo de Diana en Delfos era la frase que iluminaba: conócete a ti mismo, principio de toda sabiduría. Y mejor persona porque se relaciona mejor consigo mismo y con los otros. Esa es la razón verdadera de ser del cristianismo. Nosotros la llamamos deificación, la llamamos teosis. Es edificarnos en Dios. Entonces todo el proceso de fe se inicia como el milagro de hoy. Tus pecados te son perdonados. Con esa actitud que me lleva a mí a ser consciente de la necesidad de crecer cada día, de entender que la vida es un caminar continuo hacia una meta. Y la meta sería llegar a ser igual a nuestro arquetipo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen la tenemos, pero la semejanza es el trabajo de cada día de la vida. Ser cada día un poco mejor, más justo, más honesto, más servicial, más honrado en mis comentarios, más justo en mis apreciaciones. Es decir, cada día ir corrigiendo. La fe no empieza con la santidad. También parte del folclore popular dice, rezando y como es de malo. Claro, ya estirando los brazos, orando, y ayer dijo, ayer peleó. Precisamente por eso, porque ayer dije, porque ayer peleé, porque ayer pequé, es que necesito la iglesia. La iglesia no es un club de santos. La iglesia es una clínica de pecadores, de personas que sabemos que cada día tenemos la tarea de mejorar, de crecer, de superar nuestras pasiones. Y ese proceso continuo es lo que marca la verdadera dinámica de la fe, que también es un elemento para muchos extraños. Para muchos la fe es simplemente un cuadrito al que hoy me echo la bendición y listo. Y ya con eso es suficiente. Y la fe, por el contrario, es un proceso dinámico, continuo, como se da en el paralítico. Tus pecados te son perdonados. Anda, levántate. Entonces, el primer elemento de la vida de la fe es que yo quiera ser mejor. Que yo quiera cada día parecerme más a Jesús. Que quiera. Toma tu camilla. O sea, mira tus postraciones. Mira tus limitaciones. Mira todas las problemáticas que enfrentas. Miras tu pecado. Miras tu imperfección. Eso es tomar la camilla. Y entonces, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces se vuelve a la comunidad de la cual nacimos. Porque la fe es un fenómeno personal con una profunda implicación comunitaria. ¿Cómo queremos construir un mundo mejor, una Pereira mejor? Por cristianos que todos los días, en ese proceso de levantarse, ver sus propias limitaciones, tomar su camilla, es capaz de procurar mejoramiento continuo, es capaz de tener ideales sublimes de crecimiento, de benignidad, de todo aquello que implica seguir a Jesús. Entonces, los tres elementos del paralítico están en nuestra vida en fe. Pedir en primer lugar, sentirnos necesitados de la acción de Dios. Por eso, el primer elemento es que el Señor, que siempre está dispuesto, venga a nosotros y nosotros lo acojamos. Recuerde la frase del libro del Apocalipsis. Jesús dice, yo soy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Si me abres. Lo llamamos sinergia. Dios ofrece su gracia para que seamos mejores, pero yo la tengo que aceptar. Yo tengo que decir sí. Tengo que quererla, porque el Dios que me creó sin mí, no me salva sin mí.
Y una vez que eso ha pasado, entonces tomo mi realidad, soy autocrítico, reviso mi vida y empiezo cada día, con la ayuda infinita de la gracia, del don de Dios, a ir mejorando, a ir superando mis limitaciones, de tal manera cada día una transformación. Entonces la salvación es un fenómeno ontológico, no es mágico, no cae de la noche a la mañana, no es un proceso discontinuo en la vida. Es la realidad de aquel que cada día quiere ser un poco mejor. Y eso se tiene que revertir en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en la realidad que vivo. Pidámosle pues al Señor que también Él se acerque a nosotros, se siga acercando para ofrecernos su gracia y que nosotros seamos capaces de abrirnos para, recibiendo la gracia del Señor, tomar la camilla de nuestras postraciones, corregirlas y beneficiar con eso a todo el colectivo del cual hacemos parte.